Bé, doncs ara donarem pas al doctor Alamillo, a Nacho, per tots nosaltres. Direm que ell és advocat, és director general d'Astrea, asesor de Logalty Servicios de Tercero de Confianza, miembro del Comité Técnico de Infraestructura de Seguridad, firma electrónica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, ETSI, miembro del Comité Técnico de Tecnologías de Registro Distribuido y Blockchain de ISO, TC 307, donde lidera los proyectos, diferentes proyectos sobre identidad digital descentralizada, miembro del Comité Técnico Conjunto de Tecnologías de Registro Distribuido y Blockchain del Comité Europeo de Normalización y del Comité Europeo de Normalización Electrotecnia, donde lidera el TS 019002, que es relativo a la arquitectura de la identidad digital descentralizada, entre otras, muchas otras. Doy paso a Nacho, que nos hablará y entrará directamente a las entrañas de estas dos leyes. Sí, és aquest. I ara aquí voy. Jo faré. Sí? Sí. Bon dia a totes i tots. Merci per la presentació, merci per la invitació a venir a contribuir una visió sobre el que seria estrictament el marc jurídic, que és només interessant en la mesura que després tindrem una taula rodona on parlem d'aquestes qüestions. Volia, primer, la presentació la faré en castellà una mica, com s'ha dit. Jo ho he fet a l'inrevés, tinc el text en català, la presentació estarà en castellà, així ho tenim equilibrat. I abans de continuar volia, expressar el meu agraïment perquè el govern d'Andorra vulgui ser una mena de laboratori jurídic, perquè això és veritat que és una de les qüestions que és important. Sense el compromís del gent com el Michel Moliner, que durant molts anys ha estat impulsant l'oficina de serveis de certificació digital i que avui tenim per aquí, escoltant, tot i que ja s'ha jubilat, i del Marc Galabert, per exemple, això no seria una realitat i, per tant, per molt que tècnicament els tècnics haguem de fer la feina, al final, si no hi ha un compromís i un lideratge polític, acaba no passant res. I això és important perquè ara mateix estem en una discussió molt semblant a que avui parlarem a la Unió Europea. Dit això, yo, en beneficio de los asistentes, sobre todo que luego tengan acceso remoto, y siguiendo un poco la petición, me pasé al castellano para hacer una presentación rápida sobre una ley que yo creo que efectivamente ha pasado un poco desapercibida y que tiene un impacto bastante importante. Obviamente no ha pasado desapercibida para todo el mundo, porque hay gente que la ha estado mirando, la ha estado trabajando, pero es una ley que tiene un elemento habilitador importante transversal. Efectivamente, como se acaba de indicar, la idea de esta ley realmente era habilitar instituciones jurídicas de carácter general que sirvieran para cualquier tipo de negocio digital, incluido el de blockchain. De hecho, cuando miramos el mundo de blockchain vemos un montón de aplicaciones en un montón de sectores. Es cierto que tenemos quizás muchas veces puesto el foco en los activos virtuales y por conexión con los activos virtuales hemos empezado a poner el foco en otros mundos, como el mundo del metaverso, donde realmente empezamos a ver una serie de carencias importantes en los modelos tradicionales de gestión de identidad que se tenían que resolver. Y eso se resuelve haciendo legislación. No se resuelve solo creando tecnología, la tecnología está muy bien, hasta que no tenemos tecnologías habilitadoras, pues hay cosas que simplemente no son posibles hacer, pero una vez tenemos las tecnologías habilitadoras, para que su uso sea seguro, sea fiable e incluso tenga efectos jurídicos, necesitamos legislar. Y precisamente Andorra en este sentido ha sido un elemento puntero y ha decidido actuar como laboratorio, transformando un poco la visión clásica que había habido en Andorra de legislar después de la Unión Europea para legislar antes de la Unión Europea. Y aquí creo que es importante reseñar ya por adelantado que lo que aquí se ha legislado se parece mucho a lo que ahora se está legislando en la Unión Europea. De hecho, hay una sorprendente identidad de textos, incluso en algunas de las figuras que veremos, y por tanto significa que esa idea de ser un laboratorio a veces además produce un resultado beneficioso. De hecho, la ley andorrana que hoy estamos comentando se ha utilizado como referente para sustentar la posición política de la propia Comisión Europea a la hora de proponer la regulación de los electronic ledgers, ¿no? Los libros mayores de registro, ¿no? Los registros de registro distribuido, los libros mayores electrónicos en la propia legislación europea. Entonces, bueno, yo voy a pasar muy rápido por la cuestión del marco legal, luego nos centraremos en las 4 instituciones que realmente vienen a habilitar todos los negocios basados en blockchain y también otros negocios no basados en blockchain, pero que tienen un impacto importante, y después el comentaré un poco
cómo podemos beneficiarnos de esta legislación. Es decir, una vez que tenemos la tecnología, una vez que tenemos la legislación, el siguiente paso, por supuesto, es sacar algún valor de ello, y en este caso el gran valor es la seguridad jurídica, sobre todo para los clientes que realmente quieran entrar en un espacio que de otro modo les genera incertidumbres. Y aquí las reflexiones se han hecho en Andorra y se están haciendo en la Unión Europea, en el momento en que se está discutiendo intensamente el reglamento eIDAS 2, que es el equivalente de esta normativa, son importantes, porque efectivamente nos vamos a encontrar que cuando uno quiere desplegar un servicio encima de la blockchain, en el fondo está asumiendo toda la responsabilidad jurídica por ello. No deja de estar vendiendo un servicio a un tercero con quien tiene una relación jurídica establecida, pero que depende, ¿no?, en dependencia de una infraestructura distribuida, de gobernanza descentralizada, sobre la que realmente no tiene control suficiente. Y esto ha impedido, en realidad, el despliegue de muchas iniciativas con seguridad jurídica. No significa que no hayamos podido hacer nada, pero no nos ha permitido sacar el máximo valor de este tipo de tecnologías. Y esto lo vimos incluso en el proyecto del blockchain europeo, en la European Blockchain Services Infrastructure, que está desplegando una red pública de nodos de blockchain, donde tampoco había un marco legal. Por tanto, es una iniciativa de un impacto importante. Entonces, bueno, rollo jurídico, así puro y duro. Marco legal, que es al final de lo que hablamos los abogados, y que es lo que aporta tranquilidad jurídica a nuestros clientes. Bueno, pues tenemos una ley, que es una ley del 2014, que se reforma recientemente, esto ya se ha explicado. El objeto de la reforma es, por una parte, actualizar algunas cuestiones y potenciar algunas cuestiones que ya existían. La firma electrónica cualificada viene existiendo en Andorra y se utiliza menos de lo que se debería, en mi humilde opinión, desde hace bastantes años. Ley del 2009, reforma en el 2014. Se debería impulsar mucho más. Hay además una oficina de servicios de certificación electrónica. El gobierno es proveedor de servicios y, por tanto, cuando queremos tranquilidad jurídica, lo mejor que podemos hacer es poner una firma electrónica cualificada. Esto es lo viejo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es toda una colección de servicios adicionales para poder sustentar el negocios nuevos y en infraestructuras nuevas. Principalmente la reforma, el que veremos, orbitará alrededor de crear reconocimiento jurídico para la identidad digital en dos visiones: la identificación pura y dura, Nacho es Nacho, y por otra parte el intercambio de atributos, Nacho es diplomado. Estos son dos grandes casos de uso, luego lo veremos en el debate. Y la ley también se orientará a incorporar una arquitectura jurídica para el reconocimiento de la fiabilidad de las tecnologías de registro distribuido. Son las dos cosas. Por tanto, que tenemos una ley actualizada con además un catálogo, y esto es muy relevante, de estándares técnicos aprobados por el Gobierno, que por tanto nos dicen qué hemos de implementar técnicamente para que esto funcione, y el Gobierno nos ponga un marchamo, nos ponga una diligencia diciendo esto está verificado, y capacidades nuevas. Entre ellas, y esto se ha dicho y por tanto lo veremos, pero en fin, lo dejo más para que la gente lo lea luego, la regulación de los smart contracts y la regulación general de los smart contracts. Y aquí solo me tendré un minutito. Por tanto, cuando vemos la reforma, tenemos estas dos grandes finalidades. Yo aquí me he limitado a sacar un pantallazo del BOPA, porque creo que es el texto más relevante. Menciona el reglamento eIDAS, mención a la ubicación europea de Andorra, como eventualmente en el futuro partner de la blockchain europea, que sería el camino lógico a seguir, en mi humilde opinión. Y francamente, si estamos siendo capaces de hacer el onboarding de Ucrania, posiblemente los políticos del Principat tendrían que ver por qué no hacemos el onboarding de Andorra, y yo aquí lo dejo. Ese será el único statement político o cuasi político que haré hoy, todo lo demás será jurídico. Y en este marco, oiga, pues mire, nosotros vemos que aquí hay una necesidad, vemos que hay una problemática, vemos que hay una oportunidad de negocio, lo que tenemos que hacer es legislar. Legislar para que la gente que venga aquí sepa que no irá a la cárcel, voy a ser un poco provocado en este sentido, sepa que no le van a sancionar, sepa que no va a sufrir ningún riesgo legal significativo y por tanto va a poder asegurar su inversión, que es en el fondo para lo que muchas veces utilizamos la legislación, para dar certeza legal. Primer bloque. Segundo bloque, el smart contract. En este caso lo que se hace es extraer la definición que se había propuesto para la ley de activos virtuales y llevarla a una ley de carácter general, que sería pues la ley 2014, que es una ley, es verdad, que es de carácter civil / mercantil, por no es una ley de contratación electrónica, pero es un ámbito, un alcance mayor que simplemente el que puedan tener los activos virtuales, lo cual está bien. Es verdad que luego en la ley de activos virtuales se ha mantenido la misma definición, seguramente por completitud, por aquello de que no tengas que ir a varias leyes a leer, hay una cierta duplicidad,
porque luego en esa ley hay una regulación ulterior de algunas cuestiones de smart contracts que tienen que ver con el ámbito de la ley y que hoy no vamos a comentar. Pero la lógica de tenerlo aquí es que también podemos hacer smart contracts en un ámbito que no tiene nada que ver con los activos virtuales y podría existir. De hecho, esa es la lógica de tener una ley transversal de servicios de confianza. La firma electrónica, la identificación digital, el intercambio de atributos, las blockchains, se utilizan para muchas cosas. De hecho, es bueno utilizar para el procedimiento administrativo, no tiene por qué ser solo un negocio asociado a las criptos. ¿Es un buen negocio de las criptos? Sí, por supuesto. Es decir, bien regulado es magnífico, pero hay muchas más cosas en la realidad, con lo cual nos interesa, por ejemplo, cubrir este aspecto. Ejemplo paradigmático de la Unión Europea, el blockchain público. La EPSI, la mayor blockchain pública se está constituyendo, realmente sustenta servicios públicos electrónicos de corte administrativo. Lo usamos para emitir diplomas académicos a fecha de hoy. Y de hecho la Unión Europea ha puesto inversiones acumuladas de casi 60 millones de euros para los próximos 2 años solo para desplegar esta red, lo cual significa que está allí. Y si la vinculáramos a las criptos no tendríamos ningún marco legal. Lo que hacemos es desacoplarlo. Esto se hizo en Andorra antes de que se planteara incluso en la Unión Europea. Por tanto, ¿de qué va esto de los servicios de confianza? Pues del hecho que tenemos un mercado regulado de generación de prueba electrónica. Esto es realmente la lógica que tienen en común todas las instituciones reguladas, sea firma electrónica de persona física, sea sello electrónico de persona jurídica, sea la entrega electrónica certificada que sustenta las notificaciones y de hecho en el proyecto de ley de economía digital sustenta el bus de interoperabilidad. Todos estos servicios de confianza son de confianza porque están regulados, son fiables, hay proveedores que tienen requerimientos a cumplir, la verificación de esos requerimientos se hace por partes independientes, seas entidad pública o privada, y por tanto el resultado es fiable, es verídico, es legítimo y puedes confiar en ello. Y sobre todo si tú estás por encima consumiendo servicios regulados por esta legislación, sabes que hay un marco de responsabilidad que hace que estos prestadores deban responder por sus acciones. Por ejemplo, en el caso de blockchain, si el nodo que hace validación de bloques, ¿no?, que podría ser un minero, ya lo llamaríamos un minero en cierto protocolo, o podría ser un validador en otro protocolo, no hace bien su trabajo, responde por ello. Y esto es clave, nos interesa que tener un marco en el cual haya una actividad regulada con una serie de controles y con un marco de responsabilidad y el efecto, ¿no?, de jurídico asociado cuando hemos comprobado que todo funciona ok. Por tanto, la lógica de esta ley para todos los servicios es esta. Y la novedad es que hemos incluido identidad digital. Y además identidad digital en modo descentralizado. Es decir, no una identidad digital donde tenemos un proveedor que tiene una gran base de datos con todos nuestros atributos de identidad, que es lo que pasa en el mundo de Facebook, y esa es una discusión que se va a volver a dar en el metaverso. Por el metaverso con identidad centralizada no deja de ser otra expresión más de la economía de la apropiación de datos para monetizarlos, lo cual puede ser legítimo en algunas jurisdicciones, sino que un modelo diferente, un modelo donde realmente es el ciudadano el que, como veréis en la ley, va a tener el control de sus datos de identidad. Y los va a poder utilizar para operaciones on-chain, ¿no?, en la cadena de bloques, lo cual es muy relevante para poder tener trazabilidad de las operaciones financieras, pero también los va a poder utilizar fuera de la cadena de bloques. Por tanto, es como un juego del Lego, el de la ley, que nos va a dar una serie de piezas que utilizaremos según nos convenga en cada momento y para cada proceso. Por eso muchas veces decimos que es como una caja de herramientas en la cual tú vas poniendo. Quieres quitar el papel y poner una firma, tienes firma electrónica. ¿Quieres garantizar que Nacho es Nacho cuando le vendes un servicio? O cuando le das de alta, por ejemplo, en un monedero electrónico, tendrás ahora la identificación electrónica. ¿Quieres determinar que una persona es apoderada? Tendrás la presentación de atributos, un nombre muy raro, pero que va a servir para que entendamos que cuando alguien me presente ese documento electrónico que va a tener en su teléfono móvil, voy a poder ahorrarme pedirle poder notarial. No significa que se aparezcan los notarios, nadie se ponga nervioso. Significa que el notario, en vez de darnos un documento en papel, narrativo para que lo tengamos que leer y entender, nos va a dar algo en electrónico que vamos a poder presentar. Y esa presentación va a tener un efecto jurídico. Claro, todos los negocios que alrededor de los activos virtuales, pero también toda la actividad de la administración pública, toda la actividad mercantil en general, necesita estas piezas. Por lo tanto, la lógica de ponerlo en una ley horizontal era muy fuerte y así se ha hecho. Obviamente, cuestiones quizás más aburridas jurídicas, pero que van a ser interesantes cuando tengáis que llevar esto a la práctica, pues básicamente eso se aplica en Andorra. La legislación andorrana, como todas las legislaciones, es territorial. Mientras no haya un acuerdo pues, con la Unión Europea, que esto podría facilitarse desde la aprobación del reglamento EIDAS 2, que ya no haría necesario un acuerdo internacional, por ejemplo, el reconocimiento mutuo. Mientras esto no ocurra, los servicios de Andorra, la legislación de Andorra, valen en Andorra. Es verdad que los servicios de la Unión Europea también valen aquí, con lo cual, para los servicios antiguos, pues se podrían utilizar los de aquí o los de fuera. Pero para los servicios innovadores, incluida la regulación de blockchain, en principio estamos hablando de una legislación que aplica a proveedores andorranos.
Correcto, o sea, un criterio de aplicación espacial de la legislación clásico. Y luego otra advertencia importante es que ninguna legislación de servicios de confianza que os podráis encontrar ni en la Unión Europea ni en sus aledaños, y de hecho legislaciones parecidas a estas existen en muchos países, prácticamente en todos los países de corto que siguen el sistema de derecho civil a nivel mundial, prácticamente todos tienen leyes parecidas, en todas ellas vais a encontrar que no afectan a la forma. Es decir, cuando hay un requisito de forma establecido por la ley, no necesariamente puedes utilizar nada electrónico. El ejemplo clásico es un documento hecho por un notario que tenga que estar en documento escrito en papel porque se tiene que conservar para el protocolo. A veces tenemos operaciones que no se pueden hacer electrónicamente simplemente porque el legislador no quiere. Obviamente, en el ámbito en el que nos movemos, esto no ocurre. Aquí es importante y es beneficioso que haya otras leyes que habiliten para cada sector de actividad qué es lo que se puede hacer electrónicamente, y cuando hay una autorización o no hay un requisito de forma esencial, entonces podemos poner en medio electrónico, podemos coger la caja de herramientas de esta ley y utilizarla entera. ¿De acuerdo? Entonces esta es la foto general. Una ley de servicios de confianza que tiene un montón de herramientas que os van a servir para transformar los procesos de vuestro negocio y de vuestro cliente. Y cuando venga el cliente y diga, es que me da miedo el incumplimiento potencial de la ley de blanqueo de capitales porque tendría que identificar a mi cliente usando documentos oficiales, veréis que la ley lo resuelve mediante un servicio de confianza o mediante el efecto jurídico asociado a una institución concreta. Esta es la lógica que tiene esta norma. Por lo tanto, vuestra misión cuando asesoréis jurídicamente a vuestros clientes o cuando decidáis implantar va a ser hacer un mapeo entre las obligaciones legales, que además en ciertos ámbitos su incumplimiento tiene consecuencias gravosas y genera riesgo legal, y las instituciones de esta ley. Yo, como no me iban a dejar, no voy a hablar de firma electrónica, no voy a hablar de sello electrónico, no voy a hablar de las instituciones viejas. De hecho, ya se hizo en su día bastantes presentaciones y además creo que está bastante bien implantado en algunos casos, y por tanto me voy a centrar únicamente en las instituciones nuevas. Y yo voy a hablar en términos de instituciones jurídicas, que es lo que al final se legisla la ley. Por ejemplo, novedad importante de la ley, tanto para persona física y persona jurídica, y las transparencias están separadas, pero yo lo explicaré todo junto, es que le hemos dado efecto jurídico a la identificación electrónica de las personas. Esto en realidad no existía anteriormente en Andorra. Y de hecho, incluso en los países de la Unión Europea es diferente para cada país. Por eso tenemos que hacer un reglamento ahora, EIDAS 2, para intentar armonizar esta identificación electrónica. En la Unión Europea lo hacemos desde la perspectiva transfronteriza, porque cada Estado es soberano de definir cómo quiere ordenar la identificación electrónica. Pero si tú no tienes un efecto jurídico para la identificación electrónica, la gente a veces tiene que identificarse presencialmente y a veces tiene que traerte documentos. El ejemplo clásico en España es la ley de blanqueo de capitales. Hasta hace muy poco, en la ley de blanqueo de capitales no estaba claro si yo podía hacer un onboarding remoto de una persona para sustituir su presencia física en mi oficina bancaria y la aportación de la copia del DNI. Esto, bueno, cuando se hace la ley en 2010, se abre un poco la mano, ¿vale? Luego se empiezan a habilitar mecanismos como de videoconferencia basados en autorizaciones singulares del regulador. Finalmente, en la última reforma, ya se autoriza el uso, en este caso, a efectos de identificación de la firma cualificada. En España, quien tiene una firma cualificada la puede utilizar para firmar o para identificarse. Este es un enfoque que no es muy bueno, es un enfoque un poco raro. El enfoque bueno es otro. Un enfoque mejor es este, por ejemplo, el que se ha hecho en Andorra. En Andorra, ¿qué se hace? Se define qué es la identificación electrónica como un proceso de uso de los datos de identificación. Yo soy Nacho, de hecho, vosotros sabéis que yo soy Nacho porque me han presentado como tal, pero todavía no he exhibido mi DNI, con lo cual en realidad si yo fuera Javier y os hubieran engañado, nadie lo sabría. O sea, no, la atribución de la identidad es un proceso, en este caso, si queremos un proceso legal, pues tenemos, ¿no?, que saber que Nacho es Nacho, significa que alguien le atribuye nombre, apellido y generalmente un número de identificación único, y además tenemos una segunda necesidad que es saber que Nacho sigue siendo Nacho. Entonces aquí viene la famosa identificación y autenticación. Yo soy Nacho porque la autoridad suele registrarme como tal, en mi caso con un DNI español o con un pasaporte español, ¿vale? Pero cuando yo quiero demostrar que soy Nacho, electrónicamente tengo que presentar algo, tengo que demostrarlo. Estos son los dos grandes procesos que necesitan legislación, porque si no tenemos una garantía jurídica de que estamos identificando bien, estamos asumiendo el riesgo legal de que nos sancionen por blanqueo de capitales, por incumplimiento a la normativa de blanqueo de capitales. ¿Y quién está sujeto a blanqueo de capitales? Todos los que tocan dinero. Y, por supuesto, desde la última directiva europea, también todos los que hacen criptos, lo cual ha generado pues, un debate muy interesante en el que no voy a entrar. ¿Qué se hace en Andorra? Pues en Andorra se aplican las reglas, ¿no?, de todos los servicios de confianza, siguiendo la lógica además de Naciones Unidas. Se dice, mire, primero, el principio de violencia funcional, cuando la ley le exija a usted identificar a una persona física, usted puede entender que ese requisito se cumple cuando utiliza algo apropiado.
Bueno, esto está bien, porque al final nos da innovación, ¿no? El principio de equivalencia funcional nos dice que, bueno, que no tenemos en general una ley que nos obligue a hacerlo de una determinada forma. Tenemos una ley que nos dice, hágalo usted como sea apropiado, bajo su riesgo. Entonces, esto está bien, pero no es suficiente. Una segunda cosa, y esto veréis que aparece en todos los servicios de confianza, es que tenemos el principio de no discriminación. El principio de no discriminación nos dice que usted podría hacer lo que tiene que hacer, eso que es apropiado, mediante el medio técnico que usted quiera. Esto es muy importante, por ejemplo, para el uso de blockchain. Si nosotros, en materia de firma electrónica o en materia de identificación digital, somos discriminatorios, nos encontraremos que habrá gente que dirá no puedo firmar transacciones de smart contracts porque esa firma no está legalmente reconocida. Y si perdemos la capacidad de lanzar transacciones firmadas para ejecutar smart contracts, toda la infraestructura se cae al suelo, ¿verdad? Luego necesitamos un principio de no discriminación para todo. Para firma ya existía en Andorra desde el 2014, ahora existe también para identificación electrónica. Apropiado y no discriminatorio, pero bajo vuestro riesgo. Por tanto, cada uno elige, tiene que hacer su análisis. ¿Qué pasa? Bueno, que lo suyo es ir un poco más allá. Lo interesante realmente para dar garantía jurídica y para que la gente duerma por las noches sabiendo que lo está haciendo bien es lo que nosotros llamamos el establecimiento de un efecto jurídico sustantivo. Por ejemplo, en este caso decimos que una autenticación que se base en un certificado calificado de firma electrónica, que tenga evidentemente los datos de identificación unívocos de una persona, mi certificado emitido en Andorra, donde pone que yo soy Nacho Alamillo, tiene el mismo efecto jurídico a distancia que si hubiera presentado mi documento de identidad. Esta es una regla importantísima para el despliegue de las infraestructuras de cómputo distribuido, tengan gobernanza centralizada o descentralizada, esto da igual. ¿Por qué? Porque realmente nos permite garantizar que las personas se identifican con valor legal, con eficacia jurídica en nuestra infraestructura. Y por tanto, si tenemos un requisito legal puesto en una ley sectorial que nos dice usted debe saber que Nacho es Nacho, con esto lo estamos cumpliendo. Es un incentivo evidente para utilizar, por ejemplo, los certificados de firma electrónica cualificada. No significa que tengamos que poner firmas cualificadas ni nada así en las blockchains, que conste, no va por ahí. Más bien significa que si yo me conecto a un prestador de servicios, por ejemplo, de cartera electrónica de criptoactivos, cuando yo me conecto y me identifico con mi certificado cualificado, ese proveedor sabe que ha cumplido con la ley. Pone una marquita verde y dice, esta parte ya la tengo resuelta. Y no tendré problemas con el supervisor, digo este ramo como podría decir cualquier otro ramo, porque yo ya he cumplido con la norma, porque tengo una garantía legal, tengo un efecto jurídico a mi favor. Es una especie de green card. Y por supuesto, siempre dejamos espacio a la autonomía de la voluntad de las partes. Esto es lo jurídico. ¿Qué pasa con lo técnico? Bueno, lo que pasa con lo técnico es que para que ese efecto jurídico esté garantizado, tengamos incluso una presunción y el gobierno pueda validarlo, que es un poco lo que esperamos del gobierno, cumple una función supervisora, de control, de garantía, necesitamos acudir a modelos que sean estándar, a modelos que funcionen, que sean cosas conocidas, que tengan buenos requerimientos. Porque si no, el gobierno no podría hacer su trabajo. Por eso, en este caso, el gobierno lo que hizo fue aprobar un decreto de estándares. En la ley se establece una habilitación normativa para que el gobierno regule y además para que el gobierno apruebe estándares. Y en este caso, estos son los estándares aprobados. Esto, lo que he dicho, vale todo para persona jurídica también. Y aquí podéis ver, por ejemplo, ¿qué tenemos aprobado aquí? Pues que una solución basada en el único estándar de jure que existe ahora mismo de identidad digital descentralizada basada en DLT, que es el que hicimos en UNE y que hemos contribuido a ISO y hemos contribuido a CEN, motivo por el cual estoy castigado en tantos grupos de trabajo, pues quien utiliza esta tecnología aquí sabe que puede obtener una certificación del gobierno y entonces sabe que está cumpliendo con la ley. Lo cual muchas veces es lo que quieren nuestros clientes. Lo que nos dicen es, oye, dame seguridad jurídica, dame certeza, dime qué tengo que hacer para no tener que sufrir porque tenga un riesgo legal en este punto. Y eso, hay entornos que es más crítico, ¿no? Mundo financiero, hay entornos que es menos crítico. Aquí tenéis diversos ejemplos. Esto evidentemente irá evolucionando, ¿vale? De hecho, esto está cubriendo lo que se está haciendo ahora mismo en el marco europeo, es decir, que si alguien desplegara aquí una solución compatible con las tecnologías que están utilizando en España con Alastria, además quiero recordar que había incluso algún nodo andorrano de Alastria, o bien lo que se está haciendo en EPSI sería válido en Andorra. Y persona jurídica viene a ser lo mismo. Lo único que pasa es que en este caso estamos hablando de la actuación del representante de persona jurídica, lo cual está muy bien, porque hacer el onboarding de una persona física es problemático, pero hacer el onboarding de una persona jurídica es más problemático aún. Por lo tanto, hay una regla prácticamente idéntica en el mismo sentido, no tiene mayor particularidad, mismos estándares, misma construcción. Esto es identidad. Y esto eventualmente sustentará el pilar de identidad digital que en su día se anunció en el Plan de Transformación Digital de Andorra, que es un plan, uno de los pilares que en algún momento pues, se tendrá que abordar. ¿Qué más tenemos? Tenemos
una segunda institución importante, que es la presentación de atributos verificados de identidad. Una cosa incomprensible, como texto, pero que describe el hecho al que yo me he referido anteriormente. Si yo podré obtener una declaración, nosotros llamamos declaraciones de atributos, ¿no?, en la normativa europea, y en Andorra es parecido. Yo podré obtener una especie de certificado de atributos que hablan de mí. Por ejemplo, podré dirigirme a la universidad, obtener mi diploma. Podré dirigirme a una entidad financiera y obtener, por ejemplo, datos personales asociados a mi proceso de onboarding. De hecho, mi cuenta bancaria podría convertirse en una declaración de atributos. Puedo obtener apoderamientos. La gran foto europea, y en Andorra está ya aprobada por ley, es la idea de poder acceder a todos los repositorios de información personal míos, con mis datos, obtener esos datos en una forma procesable por máquinas para ponerlos en el móvil. Como experiencia de usuario es muy parecido al billete de Renfe que obtengo yo en formato passbook, que me bajo en el móvil y que lo presento con un QR. Es muy parecido a nivel de experiencia de usuario, pero se hace de una forma más segura. Se hace de forma, por ejemplo, que podemos garantizar que solo Nacho presenta sus credenciales. Solo Nacho las obtiene y no las puede compartir con terceros que le suplanten la identidad. Esta sería la visión amplia de la identidad. No solo Nacho es Nacho, nombre, apellido, número de DNI, sino también cualquier otro atributo de Nacho. ¿Y esto por qué se legisla? Básicamente para poder descentralizar la identidad, para que la identidad mía no sea algo en una base de datos controlada por un proveedor, en el futuro Meta, ¿no? Y de ahí su movimiento al metaverso, ellos tienen todos mis datos y yo dependo de ellos y comparto lo que me dejan, sino que esté bajo mi control. En Andorra, por ejemplo, había habido proyectos de expedición de credenciales ancladas en blockchain, de diplomas académicos. Ahora tienen un marco legal para que esto sea reconocido como jurídicamente válido. ¿Por qué? Porque efectivamente aplicamos la misma lógica a la que me refería antes. Principio de coherencia funcional: cuando usted tenga que acreditar un atributo personal, cuando Nacho tenga que demostrar que es apoderado de su empresa, puede aportar una declaración de atributos, puede presentar el atributo que ha obtenido previamente, puede compartir una credencial que tiene en su móvil. Principio de coherencia funcional, siempre que sea apropiado. Principio de discriminación: fantástico, hágalo usted con la tecnología que quiera. Ya lo hemos visto antes. Misma lógica, pero para presentar poderes, diplomas o cualquier otra información. También muy interesante, por ejemplo, para construir la lógica de movimiento de datos en los espacios descentralizados. De esto entiendo que hablaremos en el debate que tendremos luego. Pero efecto sustantivo: si yo no tengo el derecho o la otra parte, la que me pide el poder, no sabe si esto es legal, pues igual le da miedo hacerlo. Por lo tanto, un efecto jurídico donde la ley pida que usted presente cierto atributo, es decir, cierto documento acreditando cierta condición personal, usted puede utilizar una presentación de atributos cualificada. Cualificada significa verificada por el gobierno usando una tecnología que funciona bien y de la que nos podemos fiar. Vuelve a ser la misma lógica de la que hemos hablado antes. Y, por supuesto, esto es súper relevante en el ámbito financiero. Y, por supuesto, pues dejando espacio a la autonomía y a la voluntad de las partes para que en aquellos entornos donde no haya tanta regulación nos lo podamos ordenar. Por ejemplo, quizás la titularidad de un NFT podría convertirse en una declaración de atributos cualificada y en este caso tendríamos una forma de dotar de eficacia jurídica a esta operativa. Entonces aquí tenemos, pues básicamente, una colección de normas técnicas. De nuevo, aquí hemos incluido, se ha incluido específicamente los proyectos que están maduros, es decir, que esto no es una cosa de dentro de 5 años veremos, son cosas que se pueden implementar hoy. Aparecerán indudablemente tecnologías nuevas y estándares nuevos, será responsabilidad del gobierno pues mantener actualizado este marco. Y, por supuesto, para que yo pueda presentar un atributo que me ha dado alguien, pues ese alguien tiene que estar regulado. Por tanto, en este pack va no solo la entrega, ¿no?, que yo pueda compartir mis datos, sino también cómo garantizamos que el emisor de los datos emite datos de calidad. Por lo tanto, si una universidad, por ejemplo, quiere emitir diplomas, puede acogerse a esta normativa y entonces sabe que esos diplomas van a ser incontestados en cualquier lugar. Y de nuevo tenemos estándares para ello. Estos estándares estarían por aquí. Aquí, ¿vale? Muy parecido a lo que hemos visto. Aquí sí que entran cosas matemáticas, que es para hablar con otro tipo de foro sobre qué tipos de algoritmos necesitamos para que esto sea fiable. Esto es lo que hacemos en los trabajos de estandarización. A nosotros los abogados no nos preocupa demasiado. Al contrario, como esto es muy difícil de entender, a nosotros nos interesa jurídicamente funcionar como funcionamos con todo lo demás, teniendo un marco legal que nos diga que cuando la autoridad competente ha verificado el correcto funcionamiento del sistema, nosotros podemos estar tranquilos. Esto es lo que realmente vienen a pedirnos a nosotros cuando nos dicen: quiero entrar en un espacio que puede ser complejo, quiero garantías. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es cómo se dan estas garantías. Y luego, en conexión con esto, y pasar enseguida al tema de blockchain, ¿vale? Tenemos el repositorio personal de datos, que es lo que en la Unión Europea llamamos la cartera de identidad. Este repositorio es el espacio donde podemos guardar, ¿no?, obtener nuestra identificación electrónica o obtener incluso nuestra firma, guardarla dentro,
y utilizarla, podemos obtener declaraciones de atributos, ¿no? Como poderes, diplomas, etcétera, y guardarlos dentro y compartirlos. Podemos, asimismo, tenerlo pues, en el teléfono móvil, si es un aplicativo, o lo podemos tener en la nube, si es otro tipo de aplicativo. De nuevo aquí, en este caso no hay un efecto jurídico, porque no tiene sentido. O sea, realmente esto es un repositorio seguro, lo que hace falta es que funcione bien. No necesitamos decir que hace nada en concreto, porque el efecto jurídico lo tienen la identificación, la expedición de credenciales y la compartición de credenciales, y eso ya lo tenemos resuelto. Pero sí que es verdad que interesa que en este caso pues el gobierno en su momento vaya dictando estándares. Entonces, bueno, esto irá muy en línea con los trabajos de estandarización que se están haciendo y posiblemente de momento no se ha dictado nada porque es prematuro. No significa que no se pueda utilizar, al contrario. Simplemente significa que, de momento, como hay diversas tecnologías en juego, pues hay varias formas de hacerlo y no se ha estimado necesario o conveniente regular al respecto. Y bueno, como ejemplo práctico de cómo todo esto existe en el mundo real, pues me he traído unas transparencias viejas, por cierto, supongo que mis colegas de Alastria me reñirán por ello, de cómo funciona esto en el mundo de blockchain, ¿no? Cuando hablamos de identificación, identidad, espacio, repositorio personal de datos y blockchain, nosotros vemos esto. Vemos un mundo donde el usuario tiene el control de su información porque se relaciona con emisores de información y con consumidores de información, rompiendo el vínculo entre ellos. En el modelo de identidad digital autosoberana o descentralizada, la particularidad es que es en este caso Alice quien va a poder hablar con unos y con otros, pero ellos entre ellos no. Este es un modelo donde cada issuer le entrega la información a Alice y Alice comparte la información con quien quiere. No hay una base de datos centralizada donde puedan hacer seguimiento de nuestra vida o cerrarnos la cuenta de usuario, que son los problemas principales de la identidad centralizada. Este modelo en España lo tenemos, pero no tiene una base legal fuerte. De hecho, voy a decir con la boca pequeña que tenemos prohibido en algunos escenarios utilizar blockchains para anclar identidades, lo cual significa que tendremos que cambiar esa norma para adecuarnos al derecho europeo, que sí que lo legisla. Pero bueno, lo tenemos prohibido en algunos casos, en otros no. Sin embargo, en Andorra este modelo es perfectamente implementable. Alice podría obtener del gobierno, ¿no? Por ejemplo, de la OSCEPA, un certificado de firma cualificada como emisor que le daría una identificación que valdría frente a un service provider que podría ser, no sé, un proveedor de carteras y criptoactivos, que en ese caso verificaría la identidad de Alice con plena tranquilidad. Alice podría conectarse al notario o al registro mercantil correspondiente y obtener una credencial para compartirla con ese mismo proveedor de servicio que, por tanto, habría verificado que Alice habla en nombre de una empresa. Y así sucesivamente. Y todo tendría efecto jurídico pleno. ¿Qué es lo que tenemos por debajo? Que es el último punto, pues el tema de la blockchain. Bueno, esto para que alguien quiera ver cómo es una credencial, ¿vale? Tiene un aspecto técnico tal que con una serie de atributos, y quien quiera ver una presentación, pues básicamente lo que va a ver es que es una especie de sobre donde empaquetamos credenciales y las despachamos. Esto para preguntas si tenemos alguna. Claro, ¿qué nos queda por debajo? Y es la última pieza, la que sustenta todo esto y un montón más de cosas. Bueno, pues las blockchains como tales. La identidad digital descentralizada, precisamente para ser descentralizada, tiene que vivir de forma independiente de todos los proveedores. Si dependes de un proveedor, ya no hay descentralización. En ese sentido, las propuestas iniciales de identidad digital aparecieron con base en blockchain. Y las blockchains sabemos cómo funcionan. Son tecnologías habilitadoras muy potentes, pero cada uno se inventa su algoritmo, cada uno se inventa su protocolo, despliega la tecnología y a veces funciona bien y a veces funciona mal. De hecho, tenemos muchos casos de problemas con tecnologías de blockchain que parecían funcionar bien, pero luego no funcionaban tan bien como se había dicho. Y de esto hay mucho. Con lo cual, pues es una tecnología que nos gusta, pero también da un poco de miedo jurídico hasta que tengamos un esquema, que es lo que se ha hecho en Andorra, por cierto, de certificación, que realmente sepamos que esto funciona bien. Yo aquí solo he puesto algunos de los problemas, de las cosas que hemos visto durante estos años que tendríamos que implementar, incluido en el proyecto público de la Comisión Europea. Si quisiéramos tener una blockchain que realmente fuera fiable, pues especialmente cuando salgamos de algoritmos de prueba matemática como prueba de trabajo y vayamos a algoritmos como Proof of Stake o Proof of Authority, que es el movimiento irreversible de las blockchains, incluido hacer en público, nos vamos a encontrar que necesitamos poner una serie de cosas para que esto funcione. Si es descentralizado, significa que no puede haber excesiva concentración de poder. Si todos los nodos los tienen 4, no es descentralizado, como ejemplo. O, por ejemplo, si no es seguro informáticamente porque pueden robar las claves de los validadores, pues entonces, claro, no me vale porque pueden generar validadores falsos que hagan fraude. De estos podría enumerar muchos, porque en ISO, y como tenemos aquí a Ismael Arribas, luego seguro que diremos alguna cosa, en ISO hemos visto muchos problemas y, por tanto, creemos que se tiene que establecer algún tipo de marco regulatorio. Y esto, de nuevo, nos lleva a la ley. En este caso, la ley lo que hace es definir este modelo, además de definir, como hemos visto, el tema del smart contract con carácter general, también nos va a dar una serie de definiciones legales que están alineadas con una norma técnica internacional de ISO, que nos va a dar un poco el vocabulario legal para hablar de esto, que es interesante de cara al reglamento.
y de cara pues, a otras leyes sectoriales que hagan uso de estas cuestiones, y luego lo que hace realmente es establecer la regulación, que es lo que nos interesa. Lo que nos dice es que la actividad como nodo cualificado de sistema de tecnología de registro distribuido, en soporte a la generación de registros con valor probatorio, ha de ofrecer garantías. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que podemos tener una blockchain que tiene valor probatorio. Maravilloso para los abogados, que es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que esto tenga valor. Cuando vayamos a juicio, que valga, que no nos lo discutan e incluso que ganemos el pleito. Y si puede ser ahorrándonos periciales técnicas carísimas, mejor. Por lo tanto, aquí tienes un poco el valor de la regulación. Mire, una blockchain puede tener valor probatorio, pero eso tiene que garantizar cosas. Tiene que cumplir una serie de medidas de todo tipo, donde hemos puesto pues, las más importantes. Pues tiene que haber un modelo de gobernanza, tiene que haber una sincronización horaria para que no nos hagan trampa cuando construyen los bloques, ¿no? Tiene que haber un tipo particular de seguridad criptográfica. Igual nos tenemos que plantear certificar el software, o que sea software abierto. Hay una serie de cuestiones que tenemos que tratar. En este caso, la ley andorrana lo que hace es enunciar esto, no para establecer minuciosamente esos requisitos, que es una cosa que en el marco europeo sí que estamos avanzando un poquito más, ¿vale? Sino realmente para poder aprovecharse del marco de certificación. El objetivo en este caso de la ley no es decidir cómo debe ser la blockchain. Eso sería una insensatez, en mi opinión. No creo que haya nadie que pueda decir hoy en día cómo debe ser una blockchain. Lo que pueden hacer los gobiernos, y aquí ya se ha hecho, es básicamente crear un esquema para que podamos coger la actividad de construcción de blockchains, que aquí podéis ver en este diagrama, donde se ve realmente, y esto está extraído también de una norma internacional de ISO, la de marco de referencia, de arquitectura de referencia para sistemas de DLT, ver qué es lo que hace esta gente que construye, ¿no? Ver qué hace un nodo y poner medidas para garantizar que lo hacen bien. Es decir, cuando reciben una transacción la procesan adecuadamente, que cuando utilizan criptografía para proteger la transacción y proteger el bloque lo hacen adecuadamente, y así sucesivamente. En este caso, lo que ha hecho el gobierno es en el decreto poner el listado de estándares que el gobierno puede certificar. Y por tanto, lo que nos va a dar, y con esto acabaré, me voy un poquito pasado de tiempo, nos va a dar un marco para poder beneficiarnos de ello. Y sobre todo para que nuestros clientes, que son los que nos vienen a pedir consejo y nos dicen, quiero entrar en este negocio por los motivos que sean, pero no quiero asumir riesgos infinitos, lo que les vamos a decir es que tienen que hacer esto. Mire, usted lo que va a tener que hacer, si usted quiere beneficiarse de la ley, es 5 cosas muy simples. La primera, evidentemente, diseñar e implementar de acuerdo con los estándares aprobados por el gobierno, porque esos estándares permiten la certificación de la solución. Usted puede utilizar otros estándares, no hay ningún problema. No podrá certificar la solución, pero será legal, porque gracias al principio de no discriminación, en principio no hay ninguna regla que diga que esto es ilegal en Andorra. Al contrario, usted puede utilizar muchos métodos diferentes. Pero si usted quiere beneficiarse de esta green card, ¿no? De este beneficio de reducción de riesgo por la intervención beneficiosa del supervisor, pues entonces usted tiene que alinearse con los estándares. ¿Que aparecen estándares nuevos? Bueno, pídale usted al gobierno que le modifique el decreto. Nadie dice que sean estos y ninguno más. Aquí irá apareciendo pues, todos los estándares que vayan emergiendo en su momento. Segundo paso, bueno, usted tiene que auditarlo. Evidentemente esto no es autodeclarativo, usted tiene que alinearse con el estándar y luego tiene que pasar por una auditoría y eso está perfectamente regulado en el derecho andorrano, yo no lo he explicado por no aburrir más, ¿vale? Donde alguien independiente acredite que esto se cumple adecuadamente. Cuando usted ha hecho esto, usted puede notificar el inicio de actividad al supervisor, porque hay un supervisor de servicios de confianza que es el que va a velar por verificar que lo que usted le está comunicando es formalmente correcto. Desde ese momento se puede iniciar la actividad. De hecho, aquí todavía no hemos llegado al paso más importante, que es la certificación, pero se puede iniciar la actividad. Bueno, ¿por qué? Pues porque hay una serie de controles previos, la CENAC, que es el supervisor, puede pedir tanta información como considere, y por tanto hay un modelo de garantías razonables. No te beneficias de ninguna presunción legal, pero estás operando bajo el manto del gobierno supervisor. Y esto es importante. Sería el paso 4. Y el paso 5, que es el que yo creo donde tendríamos que ir cuanto antes mejor, es el de, por supuesto, la certificación. En Andorra el esquema de certificación es opcional, lo cual está muy bien, porque obviamente poner certificaciones obligatorias de cosas muy novedosas podría ser contraproducente y por tanto cada uno puede ir a la certificación cuando esté preparado. ¿Vale? Es como si hubiera 2 pasos. Un primer paso donde hay una auditoría, que es seria, una auditoría seria, no nos engañemos, y un segundo paso donde ya puedes ir a realmente acreditar el cumplimiento de todos los requisitos. Esto sería muy conveniente para gozar de presunciones legales y sería, a mi juicio, desde luego, el escenario idóneo para los entornos de activos virtuales, porque es un espacio inexplorado, donde hay legislación, lo cual es imprescindible, porque sin legislación es difícil, pero donde realmente la propia autoridad, la financiera, va a tener
que el desplegar una serie de actividades de supervisión que podrían beneficiarse también de este esquema. Seguramente la propia autoridad supervisora de determinados marcos sectoriales, yo estoy diciendo AFA, pero podría haber otros, en otros marcos difíciles, pues se puede encontrar que también se beneficie de este marco legal. Y yo lo dejaría aquí. Disculpas por haberme pasado un poquito de tiempo y muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Bueno, doncs ara farem una petita pausa per fer cafè. Suposo que hi ha moltes preguntes. Després del cafè passarem a la taula rodona i després ja passarem a fer el que farem totes les preguntes i donarem ja pas a poder fer aquestes preguntes. Us esperem amb un quart d'hora, 20 minutets, que començaríem la taula rodona. Moltes gràcies. 11:30.